esta semana a nivel nacional, pues los panistas exhibieron sus pleitos internos, su profunda división. Yo considero que se han lanzado sal en las heridas que les dejaron que les dejó el proceso pasado, el mes de julio, y bueno, mientras ellos se desgatiñan y se desgarran las vestiduras, unos siguiendo a los calderonistas y otros al presidente de ese partido, el señor Madero, bueno, están en la pugna por si cambian al coordinador de la bancada en el Senado. Y bueno, mientras esto ocurre al interior del PAN, los priistas no desaprovechan la oportunidad. Yo considero que están trabajando nuevas estrategias de medios. Una de ellas fue levantar la alfombra en Pemex, donde salió involucrado incluso el que fuera presidente del partido de Acción Nacional, aquel señor Nava, que tuvo un penthouse, que adquirió un penthouse de más de 6 millones de pesos, seguramente con sus ahorros y su gran sueldo. Bueno, pues esa levantada de alfombra da directo hacia el expresidente Felipe Calderón, porque recordemos que él fue precisamente el secretario, sobre todo que en esa época fue secretario de Energía. Bueno, pues el caso es de que seguramente los priistas, con sus nuevas estrategias y sabidos, además que tras el éxito mediático obtenido cuando se ordenó desde los Altos de los Pinos el encarcelamiento de la ex lideresa Elvester Gordillo, todo indica que ahora las estrategias de medios del presidente Peña estarán al pendiente de todas las oportunidades que se presenten y así acumular simpatías y congraciarse con los millones de cibernautas que por medio del Twitter presionan hasta conseguir que algún personaje sea lanzado al ruedo del ahora moderno circo romano. Así se entiende la decisión de renunciar al director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, de quien, pese a que se demostró no participó en la clausura de un famoso restaurante, sino que fue una orden obedecida por subalternos, una orden dirigida por su hija. Bueno, pues esta decisión nos dice que para este gobierno las manifestaciones públicas, los plantones y cierre de vías no tendrán el peso que tienen ahora para este gobierno las redes sociales. Y esto, sin lugar a dudas, será el sello el nuevo sello y estilo de este gobierno. ¿Cuántos golpes habrían evitado los maestros de Guerrero si en lugar de tomar la autopista del Sol, se hubiesen volcado en las redes sociales y allí hubieran manifestado su rechazo a la reforma educativa? La verdad es que los maestros están a la antigüita, a los plantones, a las marchas, cuando lo actual, lo moderno, es manifestarse y conseguir un top 10 en las redes sociales y conseguir que el presidente les escucha. Vamos, los maestros de Guerrero, hasta el linchamiento que sufrieron de los grandes medios al servicio del Estado, se pudiesen haber ahorrado. Pero lo cierto es que, y hay que estar conscientes, no todos los reclamos y peticiones que realicen los blogueros y aficionados al Facebook y al Twitter podrán ser atendidos, y esto hay que precisarlo. Con todo y que el presidente, al ordenar el despido de Benítez Treviño, envía el mensaje de que en este país cambiarán las cosas, que ahora se podrá despedir y castigar a todo aquel que dañe las instituciones, y esto lo dice también el anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo, cuando el cambio de mandos en la Profedeco, el mensaje va para todos. Los que prestamos el servicio al sector público, además de cumplir con nuestra responsabilidad dentro del marco de la ley, estamos obligados a desempeñarnos con ética y absoluto profesionalismo. Con este mensaje, dijo, es para todos los funcionarios, supongo, del nivel federal. Cierto que el exfuncionario fue renunciado por lo que se considera ahora un nuevo delito social, que consistió en dañar la imagen de la institución. Eso bastó para que fuera despedido, aun cuando él demostró que no estaba involucrado en el escándalo que generó su hija. Sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera que bastaría que los blogueros exijan la salida de otros cientos, si no es que miles de funcionarios que también dañan la imagen de las instituciones y mucho menos se desempeñan en el marco de la ley, ni tampoco se desempeñan con ética y absoluto profesionalismo,
como lo señalara el secretario de Gobernación. De tal manera que aunque millones de blogueros se manifiesten en las redes sociales exigiendo castigo para algunos líderes sindicales a perpetuidad, como Romero Dencham, mucho menos tampoco se podrá tocar o presionar para que se castigue a los exgobernadores, como el señor Andrés Granier, y de otros exgobernadores que endeudaron sus estados para apoyar y obtener con recursos la campaña del actual presidente Peña Nieto, según esto lo aseguró Andrés Manuel López Obrador. Estos personajes seguramente permanecerán intocables, por mucha presión que exista, por muchos top 10 que alcancen los reclamos de la nueva Fuerza Ciudadana conformada por millones de cibernautas. Estos serán intocables, de manera tal de que la cultura de las telenovelas y el espectáculo serán en realidad el sello de la actual gestión. O sea que es más importante, el micrófono, que tiene mucho más peso, como usted lo anota, las redes sociales en este momento que cualquier movimiento social también, físico. Hoy en día importa más lo que digan que lo que hagan, ¿no cree usted? Las pantallas, antes primero fueron las cámaras, fueron rebasadas las cámaras de diputados y senadores, fueron sustituidas por las cámaras de televisión de las dos cadenas. O sea, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados quedaron fueron sustituidas por la Cámara de las dos empresas. Sí. Y ahora estas cámaras también son sustituidas por las computadoras donde se manifiestan los blogueros y los se puede decir fanáticos, porque algunos son fanáticos del Facebook y del Twitter. Fíjese que en donde usted anota de la destitución del procurador de la Profeco por la acción de la hija, pues aquí se aplica muchos de cuando vea las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? Y me parece una buena medida. Aunque pues finalmente los padres somos responsables de lo que hagan los hijos, pero ya cuando están bastante mayorcitos no somos responsables, no los mandamos, ¿a poco los mandamos a hacer tonterías? Mas sin embargo, pues la chiquilla, o la señorita ya grande, no es ninguna niña, pues debe saber todos los privilegios que perdió, que hizo que toda la familia perdiera, y la lectura yo le doy en ese sentido, de cero tolerancia, bueno, al menos manifiesta, de la intolerancia a este tipo de acciones que son burdas, son nefastas, pero que nos muestra una realidad de aquella monarquía. Es que en realidad lo que nos viene a reflejar es la cultura de la prepotencia, de la impunidad con la que gozan los funcionarios, los políticos, los miembros de la partidocracia, y que se hereda, si no se da como ejemplo hacia el seno familiar, y pues más de uno de los hijos puede tomar ese mal ejemplo y comportarse igual que sus padres, y eso claro que está bien que se castigue, sí, pero se debe de considerar y analizar a fondo las cosas, porque tampoco es posible. En este caso yo considero que quien debieron haber suspendido o despedido fue a quienes le hicieron caso a la chamaca. Claro, que fueron los primeros que pagaron los platos. Exactamente. Fueron los primeros. Mas, sin embargo, como eso sí que estaban, o quedaban mal con Dios o con el diablo, o sea, quedaron mal por todos lados. Sí, exactamente. El problema ahora, bueno, es que según se ve, el gobierno no va a desaprovechar ninguna oportunidad, aprovechó muy bien, sabe ya que después del encarcelamiento, como lo mencioné, del Bester, que le trajo mucho aplauso, le dio muy buenas o positivas opiniones al gobierno, bueno, pues ahora, según nos dice, están dispuestos a tomar en cuenta a las redes sociales. Y esto, bueno, pues es importante porque los ciudadanos que no les gusta manifestarse públicamente, ¿sí?, ahora tendrán una nueva vía que probablemente, por ejemplo, en el caso del Estado, la gente no se quiere manifestar en contra de la tenencia y de los impuestos estatales. Quizás ahora, con ese ejemplo que está dando el gobierno federal de atender a los blogueros, quizás Fernando Toranzo también pueda darse el tiempo de atender tienen su equipo, tienen su equipo de comunicación social de gobierno del Estado. Bueno, que hacen la tareita, no se preocupe. Decía el destituido
Juan Antonio Martínez, en esta guerra de lodo. Total, algo ha de quedar. Algo a quedar, pero bueno, hay muchos de los más cínicos. Yo recuerdo a una frase de un jefe Diego, dijo, el lodo te lo avientan, sí te pega, pero se seca y se cae solo. Peor, de cínicos. Y pues bueno, hablando ya del Estado, esta semana, pues una noticia que yo creo que pocos pueden creer que sea cierta, que le hayan sembrado material a un diputado. Por todos lados pareciera inverosímil. ¿Qué opina usted? Bueno, pues él tiene derecho a su defensa. Claro. Solamente el juez determinará la responsabilidad o no del citado diputado, quien, como menciono, se llevó la de 8 columnas, y no precisamente como debía ser por sus trabajos legislativos en el Congreso, sino por transportar, o al menos ser sorprendido cuando transportaba, según el parte del mando único de la región huasteca, cuando transportaba municiones y un arma. Y no poquitas. Exactamente. De tal modo que las versiones son diversas, el señor tiene derecho a defenderse y ofrecer su coartada, si usted quiere, y bueno, pues el famoso Kipi, como le llaman al huasteco, asegura que fue un montaje y que él está ajeno a los cargos que le imputan. Pero más allá de que si tiene responsabilidad o no el famoso diputado, el ahora famoso diputado, lo cierto es que sacó a tema algo que siempre se ha discutido, y es en el sentido de que si todavía se debe sostener el fuero a algunos funcionarios, sobre todo a los de elección popular. Válido, ¿no? Exactamente. Y ese es, considero yo, lo que se le debe de dar más importancia para que se revise y se analice. Porque es cierto también que muchos servidores que gozan de ese privilegio del fuero, porque fueron electos en un sufragio popular, bueno, pues muchos de ellos, cuando están en el cargo, cuando sienten el poder, la impunidad que les da ese famoso fuero, se hacen de relaciones peligrosas, y algunos se ven inmiscuidos en asuntos de la delincuencia. Aunque también es cierto que muchos diputados, ahora diputados, cuando eran civiles, cuando estaban fuera del presupuesto y del cargo, como ocupaban cargos menores, pues transaron, esquilmaron a campesinos, y ahora resulta que son intocables gracias precisamente a una charola de diputado federal que les permite no ser castigados. ¿Cuántos de los actuales diputados están cobijados en ese fuero? Son muchos realmente, de los 500 son bastantes, unos están señalados de un delito, otros de otra actividad delincuencial. Sin embargo, gracias al fuero que los cobija, permanecen como legisladores. De tal modo que el tema merece revisarse, incluso el fuero en algunos casos se debe derogar, porque no es posible que los proteja del todo. Aunque el fuero, recordemos que fue creado, y a mí me parece bien que deben de mantenerlo en lo personal, porque un legislador, por su trabajo, ¿sí?, como tal. Pero el fuero fue creado para que no fueran encarcelados por lo que decían. Exactamente. Nada más, no por lo que hacían. Exacto. Bueno, lo que pasa es que es muy fácil, es muy fácil configurar el delito a alguien que sea enemigo del gobierno. Pues sí, si usted es crítico del gobierno, puede padecer, de pronto se le aparece en su carro algún paquete extraño, y entonces ya la incriminan, de tal modo que el riesgo es latente para los legisladores. Por eso es que disfrutan del fuero. Mas, sin embargo, cuando es evidente o existen antecedentes de que aquella persona se vio involucrada en el pasado en ese tipo de delitos o en ciertos delitos, bueno, los mismos diputados, la misma bancada debe de prender los focos rojos y decir, bueno, en este caso vamos revisando, ¿sí?, desde cuando son candidatos. Algo que no ocurre, porque los partidos, en el ánimo de recibir las prebendas que le da el IFE por registrar candidatos, reciben a Juan de las Cuerdas sin revisarles su antecedente. Se supone que te exigen una carta de no antecedentes penales, pero esa cuesta como $5.